¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a este nuevo video de mierda. El día de hoy les voy a enseñar a cómo sobrevivir la primera noche en Minecraft. Y puede parecer bastante fácil, pero le puede pasar como a Juanito, que Juanito se distrajo, le llegó un creeper por la espalda y valió verga todo. Okay. Pero bueno, el día de hoy te voy a enseñar a cómo sobrevivir tu primera noche sin morir. Este tutorial inicia desde que creas tu mundo. Para ello podrás activar algunas ventajas como es el mapa inicial y también el cofre de bonificación, pero yo recomiendo que activen coordenadas y mostrar los días jugados. Lo demás sería a petición de ustedes y por eso le damos ya de crear de una vez. Cuando ya estemos en el mundo, primero iremos a recolectar madera, ya que es lo más importante al inicio, ya que con esto podemos craftear lo que es la mesa de trabajo, y en la mesa de trabajo también podremos craftear lo que son las primeras herramientas, que les recomiendo que sea un pico para que posteriormente vayamos a las cuevas y consigamos lo que es piedra. Para ello hay dos formas de encontrar piedra rápidamente, que es encontrar una cueva como están viendo en pantalla, o hay otra forma que es haciendo un túnel hacia abajo y así encontrar piedra. Y siempre miren por dónde van, como este pendejo que nunca se fija. What in fuck's name are you doing? Les recomiendo que se lleven un total de 16 de piedra antes de que salgan de la cueva para que podamos hacer todas las herramientas de piedra junto a un horno. Y bueno, ahora procederemos a hacer todas las herramientas de piedra, que primero iniciaremos haciendo un hacha para que nos podamos llevar madera, un pico y por último una espada. Después iremos a lo que es la siguiente parte, que es la recolección de comida. Para ello les recomiendo que maten animales que estén cerca de ustedes como pollos, ovejas y vacas. Traten de llevar la máxima cantidad de comida posible para que ya no tengan que posteriormente salir a cazar más comida. Y bueno, una vez que terminamos de cazar todo, también les recomiendo cazar más que nada lo que son las ovejas, para que teniendo 3 de lana podemos hacer una cama y pasar rápidamente la noche. Con la piedra que anteriormente hemos conseguido craftearemos lo que es un horno, pero antes, si no es que no tienen carbón, iremos por un árbol para hacer carbón vegetal. Con unos cuantos troncos pondremos la mitad de arriba y la mitad de abajo y ya tendremos lo que es el carbón vegetal. Después haremos lo que es la cama, que es la parte más importante de sobrevivir la primera noche, para que pueda pasar bastante rápido. Y ahora, aprovechando que tenemos un árbol, crearemos lo que es un refugio. Pueden hacerlo de dos formas, ya sea en un árbol como yo o también en el cerro como este compa, pero eso sí deben de tener mucho cuidado aquí. ¿Por qué? Porque puede pasarle como a este güey de nuevo, que dejó la puerta abierta y se le metió un creeper, y como siempre va a valer verga todo y después va a andar chillando. ¡No! ¡Mi casa, tío! Para hacer la casa del árbol aplanaremos lo que es la parte de arriba. Les daré un pequeño tutorial nada más porque estamos por aquí. Bueno, esta va a estar bien culera la casa, pero vamos a hacer el intento de hacer un pequeño refugio para que no nos maten los monstruos en la noche. Y una vez que ya se hizo todo el carbón, lo tomaremos y procederemos a cocer lo que es toda la comida. También tomaremos una pequeña parte del carbón para poder craftear unas antorchas y ponerlas en nuestro refugio en el árbol. Para ello pues extenderemos simplemente con algunas losas para ahorrar un poquito de madera en la plataforma de arriba. Y ya simplemente quedaría poner nuestro horno, nuestra cama y la mesa de trabajo. Iluminaremos con una antorcha y continuaremos haciendo un poquito más grande la plataforma, como el tamaño que ustedes quieran, siempre y cuando no sea tan grande como para que le caiga un rayo y nos queme la casa. Y bien, una vez que tengamos nuestro pequeño refugio, ya podemos dormir plácidamente sin que nos llegue un creeper por la espalda. Y así pasaremos lo que es la primera noche en Minecraft fácil y sencillamente. Les recomiendo que se hagan 2 cofres para poder guardar todos sus ítems, por si es que se llegan a morir por alguna razón que desconozco, ahí depende de ustedes. Pero yo les recomiendo que guarden todas sus cosas importantes en un cofre antes de que salgan. Y bueno, aquí les voy a dejar un pequeño timelapse de cómo hago mi casa del árbol, toda bien culera, pero hice el intento. Y eso sería todo por este video de cómo sobrevivir la primera noche en Minecraft. Y bien,
Aquí estarán viendo cómo terminó al final la casa del árbol. Por si quieren ver cómo es el tutorial completo, simplemente pónganlo en cámara lenta y listo. Y bien, esto sería todo por parte de este video. Y espero que les haya gustado, y si quieren que siga con este mundo, pues díganmelo en los comentarios. Y bien, espero que les haya gustado. Si es que llegaron hasta esta parte, les agradezco y les recomiendo que se suscriban o que den like al video. Cualquiera de las dos partes me sirve para poder seguir haciendo contenido y que me motive más cada día. Si es que no me da flojera como siempre, pero bueno, espero que les haya gustado. Yo me despido, hasta la próxima.